Alabado sea Dios. Primera carta del apóstol Juan. Vamos a leer la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5 de primera carta de Juan, el apóstol San Juan. Capítulo 5, vamos a ver los versículos 14 y 15, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Si ya lo tenemos, vamos a dar lectura, hermanos, y después vamos a orar por este momento que vamos a tomar con la ayuda bendita del Señor. Dice la palabra de Dios, unidos hermanos, 14 y 15, primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Juntos, hermanos, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandáremos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. ¿Cuántos han pedido a Dios algo? Yo creo que en la oración general ahorita todos pidieron algo o pedimos algo. ¿Sí? Bueno, vamos a orar, hermanos, con la ayuda bendita del Señor para que Dios nos oiga. Vamos a orar. Padre, te agradecemos infinitamente por todo lo que tú haces con nosotros, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias por atender nuestras súplicas a tu pueblo, Señor. Gracias, Dios de misericordia. En esta hora prepara nuestra vida, Señor. Vamos a escuchar tu voz, tu palabra de la Santa Biblia, Señor. Prepara el corazón de todos los oyentes, desde el más pequeño hasta el mayor, Señor. Por amor a tu Hijo Jesús, hemos orado para que nos limpies, nos santifiques, perdones nuestros pecados, nuestra maldad, si acaso hubiera alguna, Señor. Y también te ruego que le des toda la atención de vida a tu pueblo para que puedan estar atentos, Señor, a estas enseñanzas. Muchas gracias. Es tu palabra y es tu gracia, Señor, quien nos habla. Te agradecemos infinitamente. Usa mi vida como siempre lo haces, Padre, por tu misericordia. Cuando sé que haces más de lo que te pido y nos das protección, Señor. Y si algún hermano viene en camino, lo traes con lazos de amor y de misericordia. Te doy gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, hermanos? Alabamos a Dios. Decía el himno, hermanos, que entonábamos, 214, decía: no hallo cómo agradar a Jesucristo. Quisiera darle una cosa que sea mía. Aún el aire que respiro no es mío, mas alma, cuerpo y corazón te doy, Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Jesús? Gracias, Señor Jesús, de verdad. Dice el coro: por tu bendita salvación. Hermanos, dice el apóstol Juan, hacia el año 93, 95 de nuestra era, o año 93 o 95 de nuestro Señor Jesucristo, cuando escribe, hermanos, la primera, segunda y tercera carta de Juan. Hermanos, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, o sea, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hoy vamos a ver un tema, hermanos, que se llama: para recibir algo hay que hacer la voluntad de Dios. Para recibir algo hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos queremos hacer la voluntad de Dios? Hermanos, todos nosotros hemos pedido cosas, desde las cosas que uno no se pueda imaginar, ¿verdad? Yo he sabido de hermanos
que desde su mocedad estaban ya en el camino del Evangelio, y por tal motivo, cuando tuvieron la necesidad de tener una novia o tener un novio, doblaron sus rodillas, oraron, ayunaron e hicieron la voluntad del Señor, y el Señor los escuchó. Te pido que me des una novia, te pido que me des un novio para casarme. Sí, porque tener un novio para irlo a presumir, una novia para irla a presumir, pues para eso no es el noviazgo. Muchas veces, hermanos, he predicado y he dicho que el noviazgo es la puerta del matrimonio. ¿El noviazgo qué es? La puerta del matrimonio. Y he dicho también y he predicado que en esta vida debemos de dar muchos pasos muy importantes. El más grande de todos es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y el segundo, hermanos, ¿con quién te vas a casar? Sí, porque luego viene, ¿verdad?, aquello de que mejor me divorcio. Entonces, fíjate bien de quién te haces novio, de quién te haces novia, en qué familia, ¿verdad?, estás quedando. Entonces, son cosas tan importantes que le pedimos a Dios en oración. Bueno, yo sí lo pedí a mi esposa, bendito sea Dios, yo se la pedí en oración. Y le dije, esa muchacha me gusta. Y me dijo mi pastor Hilario Ávila Mendoza, hace muchos años atrás, como 44 años atrás, 43 años, me dijo, ¿y quién es ella? Y volteó a la iglesia y dijo, ¿quién es de ellas? No, hermano, pues no, ninguna de aquí. Yo empezaba a ir al templo a los 17 años, ahí me alcanzó Cristo. Entonces me señala otra vez a la iglesia, hombre, pero ¿de quién de aquí es de ellas? ¿O de qué iglesia es? No, hermano, pues fíjese que no es de ninguna iglesia. Entonces le digo, pues es pagana. ¿Cómo? No, dice, tienes que orar mucho. Pues por eso estoy orando. Por eso le pedí que me ayudara a orar por un asunto que tengo delante de Dios. Dice, ay, Dios mío. Dice, pues si es de Dios, se verá. Y si fue de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si fue de Dios, hermanos, porque se lo pedí conforme a la voluntad de Dios a mi esposa. En el camino, los dos paganos nos hicimos hijos de Dios, nos hicimos cristianos a partir de los 17 años de edad, hermanos, que nos conocimos. Nos casamos, creo que muy jóvenes, 20 años de edad teníamos, y nos casamos. Entonces nos bautizamos. Y hermanos, pues gracias a Dios fue mi primera oveja, mi esposa, en el camino del Señor. Y vaya que fue una buena oveja, porque es sierva también de Jesucristo. Diaconiza, hermanos, por misericordia de Dios. Entonces debemos de ver qué le pedimos a Dios, hermanos, y de qué manera se la pedimos. Hay gente que pide una casa, hay gente que pide un terreno, hay gente que pide un coche, un trabajo, hay gente que dice, Señor, el dinero que gano no me alcanza, multiplícalo. Y el Señor lo multiplica. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Así es de que, hermanos, para recibir algo hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? El ejemplo máximo, hermanos, el ejemplo máximo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Ya que el Señor Jesús, hermanos, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 42, hermanos, pedía al Padre, ¿verdad?, allá en el Monte de las Olivas, cuando iba a ser apresado, hermanos, y llevado ante Poncio Pilatos, ante el Sanedrín, aquel jueves santo por la noche, hermanos, y oraba, le dijo a los apóstoles, ayúdenme a orar, mi alma está triste hasta la muerte. Y entonces se fueron a orar, pero fracasaron los apóstoles. Les dijo, no pudieron orar conmigo siquiera una hora, y los halló dormidos, hermanos. Entonces él iba y oraba al Padre, enseñándonos a nosotros a hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántos queremos hacer la voluntad del Padre?
Dijo: Señor, si quieres, pasa esta copa delante de mí, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. A veces no nos gusta, hermanos, de verdad, como humanos decimos: no, hombre, ¿cómo? He oído a gente, lamentablemente he oído a gente que ha dicho: ¿cómo se le ocurrió a Dios esto? Digo: ¡ay, santo Padre! Digo: ¿cómo se atrevió a decir eso de Dios? ¿Cómo se le ocurrió? No se le ocurrió. Todas las cosas por Él son, serán, hermanos, y siempre será lo más justo que haga Dios en toda, no iba a decir yo en toda la tierra, no, en todo el universo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Sí, hermanos, es perfecto nuestro Dios. No es que se le ocurra, todo lo tiene calculado, hermanos. Nada es de decir: ay, mañana, tú y yo decimos eso: mañana tengo que hacer, mañana voy, y estamos planeando cómo hacerle. No, Dios ya tiene todo resuelto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amados hermanos, de modo que cuando ponemos todo nuestro ser a disposición de Dios, no dudamos que Él nos responda a nuestras oraciones de la forma que Él quiera, como quiera y cuando quiera. ¿Cuántos decimos amén? Hermanos, obteniendo las bendiciones o beneficios por orar bajo su voluntad. Estar bajo su voluntad es vivir como Él lo enseña, como los hombres y mujeres santos del pasado. Hermanos, tenemos a Noé, a Abraham, a Sara, a Rebeca, a Abigail, a David, a Salomón, a Job, a los sacerdotes, los profetas. ¿Qué decir, hermanos, de los jueces? ¿Qué decir de tantas mujeres y hombres que han obedecido a Dios desde el pasado hasta llegar a los apóstoles y hoy a la iglesia y a los pastores? ¿Cuántos obedecemos a Cristo? Amados hermanos, vamos a ver que para recibir algo hay que hacer la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a ver, hermanos, con la ayuda del Señor, San Juan 17, 1 al 12, hermanos. Vamos a leer alternadamente. Leo San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 17. Hermanos, me permito leer el versículo 1. Ustedes el 2, nos unimos en el versículo 17 con la ayuda bendita del Señor. Gloria a Dios. Leo para ustedes el versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora es llegada, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero, a Jesucristo, al cual has enviado. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo a ti vengo, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa como también nosotros.
Mas ahora vengo a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juntos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Siéntense, por favor. Dijo el Señor Jesucristo: porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, ¿qué dijo? Vosotros también hagáis. Hermanos, vino el Señor Jesús y obró en grande misericordia. Enseñó, llenó todas las regiones, hermanos, de su palabra bendita y santa. Levantó muertos. Desde adultos y niños levantó muertos. Hermanos, sanó leprosos, sanó sordos. Sí, hermanos, ¿qué no hizo el Señor Jesús? Vaya, hasta alimentó a la gente, hermanos, físicamente y espiritualmente. Entonces dijo el Señor: como yo he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos, dice los 17 versículos que tomamos de este capítulo, hermanos. Quiero decirles que es todo el capítulo completo, la oración intercesoria de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo ruego por ellos, dijo. Estaba señalando a los 12 apóstoles. Y no ruego solamente por ellos, sino por todos los que han de creer en ellos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No creer en ellos en sí, sino en la palabra que ellos habían de dar, ¿verdad? El testimonio que habían de dar hasta llegar a nosotros. Mira la palabra bendita de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? En aquellos tiempos eran rollos, eran pergaminos y eran, hermanos, por hoja, ¿verdad? ¿Cuánto tenían que escribir? Hoy tenemos una biblioteca, por eso se llama Biblia. Es una biblioteca de 66 libros. ¿Cuántos damos gloria a Dios por ello? Qué bendición, hermanos. Estar bajo su voluntad es vivir como Él lo enseña, como los hombres y las mujeres santos del pasado y del presente. Quiero decirles lo que el Señor decía así, hermanos, textualmente, y lo que encierra una oración por toda la humanidad que habíamos de creer en Él. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Fíjate, todos los que habíamos de creer en Él, hermanos. Y vemos hoy caras, ¿verdad? Aquí. Y vemos caras allá en otra iglesia. Y vemos caras, ¿verdad? Por allá. Y decimos: ay, allá va la hermana fulana. Y allá va el hermano fulano. Allá va el joven tal. Y los conocemos. Pero ¿sabes una cosa? No son todos los salvos. Hay muchos más salvos en el mundo. ¿Quieres que te diga otra cosa? Todavía no nacen unos y ya son salvos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tenemos un hermano estrenando bebé. Y dije bebé, varón. El hermano David Isaí, ¿verdad? Con su esposa, pues le encargaron al Señor un lindo bebé, hermanos, varón. Creo que el hermano David está feliz, y la esposa no se diga, y la abuela, ¿verdad? Y los tíos también, y los primos de que vino el primito nuevo. Qué felicidad, hermanos. Todavía no nacía, ¿y qué creen? ¿Ya era qué? Ya era salvo. ¿Cuántos lo creen? ¿De veras? No había nacido y era salvo. ¿Por quién? Por Cristo. Dice la palabra de Dios: y por todos murió. Segunda de Corintios 5:15, ¿verdad? Dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuántos damos gloria a Dios?
Hermanos, yo no es mi hijo directamente, pero yo también estoy emocionado. Qué bueno que crezca el pueblo de Dios, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, los padres deben de estar orando por los hijos. ¿Cuántos de ustedes padres oran por sus hijos? Papá y mamá, tenemos que estar orando por los hijos. Aquí Jesús, cual Padre, estaba intercediendo al Padre Celestial. Si tú te das cuenta, le hablaba al Padre y le hablaba al Padre. Señor, y no solamente te pido por esto, sino por todos los que han de creer de ellos. Padre, y no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Cuánto le pedimos a Dios en el nombre de Jesús? ¿Cuánto le pedimos que guarde a nuestros hijos del mal? Hermanos, hay mucho pecado. Esto es orar bajo la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos de pedir, hermanos. No cosas turbias o nefastas que no nos sirven. Debemos de pedirle conforme a su misericordia. Punto 2, hermanos. Alabado sea el Señor. San Mateo 6:10, por favor. Si tenemos este evangelio, hermanos, Evangelio de San Mateo 6:10. Vamos a dar lectura unidos, hermanos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Evangelio de San Mateo 6:10, unidos, hermanos. Vamos a dar lectura. Y dice la bendita palabra de Dios juntos: venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también. ¿Cuántos decimos amén? Que se haga su voluntad. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Siéntense, por favor, hermanos. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amados hermanos, quiero decirles que la oración bajo la voluntad de Dios, de nuestro y por nuestro Señor Jesucristo, la petición, hace una oración intercediendo o intercesoria, hermanos, por cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que Jesucristo está rogando por ustedes? ¿Sí creemos que Jesús está rogando por nosotros? Fíjate que en la primera carta de Juan, el apóstol del amor, capítulo 2:1 dice: hijitos, con mucho amor, ¿verdad? Nos habla, hijitos, no pequéis. Es una orden, no pequéis. Pero Juan, conociendo, hermanos, la característica del ser humano, dice: y si pecado hemos, ¿cuántos dicen amén? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, el primer mártir, San Esteban, dice que vio los cielos abiertos y vio al Hijo de Dios, a Jesucristo, sentado a la diestra, a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sí, hermanos, ahí está el Señor Jesús. Perdónalo, perdónala. Y el Padre: es que ya debe muchas, sí, Señor, pero yo pagué, acuérdate que pagué con mi sangre preciosa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahí está para interceder, no para pelearse con el Padre, no para discutir con Él, no para reclamarle, no. Di mi sangre preciosa por ellos. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el día del rapto. Hoy es tiempo. Mañana, dice la Biblia, mañana será tarde. ¿Por qué? Porque la salvación debe de ser hoy. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermanos, la salvación es hoy. Jesús lo dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No dijo: pues dentro de 8 días a ver cómo ando de ocupadón, voy a ver la agenda. No, Él no dijo eso. La salvación es hoy, porque dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendito sea Dios, hermanos. Quiero decirte que nuestro Señor Jesucristo enseña que debemos hacer la voluntad de Dios, del Padre. A eso vino Jesús. Él mismo decía: si puedes, pasa esta copa delante de mí,
mas no se haga mi voluntad. Nos vino a enseñar a hacer la voluntad de Dios el Padre. Hermanos, someterse a Dios, escucha bien esto, porque mucha gente es mal pensada. Someterse a Dios no es ser esclavo. Hermanos, el esclavo no tiene libre albedrío. Al contrario, Dios ha roto las cadenas a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, somos libres por la sangre de Cristo. Hermanos, nos hizo libres también por su palabra. Vosotros ya sois limpios por la palabra que os he dado. Toda la Biblia, hermanos, 66 libros, miles y miles de palabras que están ahí para mí y para ti. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amados hermanos, punto 3, por favor. Primera de Corintios, capítulo 2, por favor. Para recibir algo hay que hacer la voluntad de Dios, hermanos, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9 al 11. Voy a leer el 9. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 11. Doy lectura al 9, ustedes al 10. Nos unimos en el versículo 11. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. ¿Juntos? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Siéntense, hermanos, por favor. Porque el Espíritu todo lo escudriña. No en vano el Señor Jesucristo dijo: yo ya me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Dijo: un poquito y me veréis, y otro poquito y ya no me veréis, pero después, dice, me volveréis a ver y vuestro gozo será cumplido. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sí, o sea, en el rapto de la iglesia, hermanos, ¿verdad? Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, dice el apóstol Pablo. Entonces, a eso se refería nuestro bendito Señor Jesucristo. Y dice, hermanos, la bendita palabra de Dios: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, hermanos. ¿Sí? Quiero comentarles que el Espíritu Santo sabe si oramos bajo la voluntad de Dios o no. Y cuando no es así, Él viene y nos ayuda. Dijo el Señor Jesús: enviaré al Espíritu Consolador. Enviaré otro, como diciendo: voy a enviar otro en mi lugar. Ya no voy a estar yo, pero envío otro en mi lugar. Entonces quiero que entendamos, hermanos, el Espíritu que los guiará a toda verdad. ¿Y a qué? Y a toda justicia, dice ahí claramente. Amados hermanos, en nosotros no debe haber ningún pecado, porque tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede posar donde hay pecado, donde hay maldad. Ahí no puede estar el Espíritu Santo. Quiero decirles que nosotros no debemos de tener ninguna clase de maldad. No debe haber en nosotros desobediencia. No debe haber malos pensamientos, recelo contra alguien, pleito, etcétera. Aún
hermanos, como matrimonio. ¿Los celos son buenos o son malos? Son malos los celos, porque Gálatas capítulo 5 dice que son los frutos de la carne. Y lo primerito que menciona dice celos, iras, contiendas, disensiones, etcétera. Nada más imagínense, amados hermanos, si no es malo tener celos como pareja, debemos de tener confianza, y para eso yo hombre, debo de trabajar con mi mujer, con mi esposa. ¿Para qué? Para fincarle confianza o desconfianza. Confianza. Yo hombre debo de trabajar en esa área. Y la mujer, hermanos, debe de fincar esa confianza en su hombre, en su marido, en su esposo. ¿Para qué? Pues para que no haya esos altercados, decir, ¿dónde andabas? ¿Por qué llegas tarde? No, hermanos, entre los hijos de Dios eso se debe de acabar. Eso no debe de haber, hermanos, pleitos, ¿verdad? Si algo de esto hay en nuestra vida, en tu vida, entonces no podemos orar bajo la voluntad de Dios. Imagínate una persona que trae pleito casado con otro o con otra, sea quien sea el vecino, sea el amigo, sea el pariente que sea, el grado que sea, y anda de pleito con él, casi a golpes. ¿Cómo va a orar? ¿Qué dijo el Señor Jesús de la oración? Tú cuando ores, perdona a los hombres, porque si tú oras a la faz de tu Padre y tú no perdonas a los hombres, tampoco tu Padre te perdonará a ti. No podemos orar bajo la voluntad de Dios estando enmuinados. Viene hasta temblando al templo la persona, orar a Dios y decirle: Señor, calma mi ira. Señor, calma al enemigo que me está provocando. Señor, tuve un problema, un disgusto, un desaguisado y me siento mal. Señor, límpiame, lávame con la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Jesús. Y el Señor nos limpia, el Señor nos perfecciona. Pero si no le pedimos eso y en cambio venimos y nos hincamos y la gente ni piensa nada, ni dice nada y nada más está hincada, ¿qué está haciendo ahí? Nada más está hincado. No está orando, y menos va a orar bajo la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo: ama a tu prójimo. Oye, y si no estás amando al prójimo, sea tu esposa, tu esposo, tus hijos, el yerno, la nuera, dices: no, es que el yerno, no, es que la nuera, no, Dios no te va a oír. No estás orando bajo la voluntad de Dios. Tienes que perdonar. Hay cosas difíciles, muy difíciles, hermanos, pero aún con todo y ello, por ser sanos, me refiero sanos espiritualmente, pues te perdono. Pero no podemos decir: te perdono pero no se me olvida lo que hiciste. No, la cuenta está allá arriba. Ya hubo una predicación, ¿verdad?, que se llamó La Cuenta. Qué terrible, hermanos, cuando nos pida cuentas el Señor, santo Dios. Y a este lo maldijimos y a aquel no lo perdonamos, y a este no sé qué, y a esta y a aquel y a él. Dios nos libre, hermanos. Por eso es muy importante saber que para recibir algo hay que hacer la voluntad de Dios. Orar bajo la voluntad de Dios, hermanos, este es el resultado. Cristo, hermanos, se puso bajo la voluntad del Padre y dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Será ejemplo Cristo de nosotros? A mí me goza eso, hermanos, de decir: Cristo pudo. Y mucha gente dice: ay, pues también era Dios. No, Jesucristo, hombre. Dice el apóstol Pablo que dejó su trono, dejó su gloria, y dice que despojándose de qué, pues de todo lo que él era,
y vino a nacer como ser humano. ¿Tuvo sed? ¿Tuvo sed? ¿Tuvo hambre? Sí. El mismo Satanás, hermano, le dice: hambre tienes, haz que estas piedras se conviertan en pan. Oye, pero el Señor le contestó, ¿verdad? No solo con pan vivirá el hombre, sino con toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor, hermanos? No, Jesucristo vino como hombre, sí, en su deidad humana, pero como hombre. Y sintió, pregunto, ¿Jesús lloró? ¿Cuántas veces hemos llorado, hermanos? Nos han hecho enojar y hemos hasta llorado porque no nos podemos desquitar, porque decimos: porque soy hijo de Dios, no lo debo de hacer. Y se queda: ay, Señor, ten piedad, ten misericordia. Hermanos, así también Jesús. ¿Creen que le dolieron los puñetazos, los golpes que le pegaron? Sí, hermanos. Sí, bueno, cuando se murió Lázaro, cuando María se echó a llorar: ay, Señor, si no te hubiera sido mi hermano Lázaro, no se hubiera muerto. ¿Qué hizo el Señor Jesús? La parte más pequeña de toda la Biblia dice: ¿y Jesús qué? ¿Y Jesús lloró? Sí, se compadeció de ver aquello, le dolió también a él, hermano, sintió como humano. Entonces, como humano, se vino a sujetar al Padre, y Cristo se puso bajo la voluntad del Padre y dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por último, hermanos, por último, por favor, Nahum 1:7, con la ayuda bendita del Señor. Gloria a Dios. Profeta Nahum. Gloria a Dios. Si no lo encuentran, hermanos, vayan al índice. Está antes de Sofonías, de Habacuc, ¿sí? Adelante de Abdías, Miqueas. Ahí está Nahum. Nahum 1:7, hermanos. Profeta Nahum 1:7. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Profeta menor, solo tiene 3 capítulos. Vamos a leer el 1, versículo 7, con la ayuda bendita del Señor. Lo tenemos, dice juntos: bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él. Otra vez: bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia, y conoce. Siéntense, por favor. ¿Cuántos confían en Jesucristo, hermanos? Orar bajo la voluntad de Dios es confiar, hermanos. Es tener fe en Dios y solo en Él. Dice Nahum: bueno es Jehová para fortaleza en el día de angustia. Yo no sé, hermanos, no solamente podríamos pensar en el COVID, los que han pasado, hermanos, esa enfermedad, orando por los hermanos, pues entendí que no debí de orar por los hermanos que tenían COVID. ¿Por qué, hermanos? Porque se contagia. Y entonces la fe, ¿dónde queda? Eso es otra cosa, la fe, hermanos. Eso es una enfermedad maligna, hermanos, que si nos descuidamos es el momento, hermanos, de los dolores de parto que estamos pasando. Entonces dice el Señor Jesús que hasta que no se alivia la mujer y pare hijo varón, dice entonces, hasta entonces descansa. ¿Qué quiere decir eso? Hasta que pare hijo varón, hasta la venida de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Hasta ahí se va a acabar eso. Y cada vez las cosas van más difíciles cada día, y todo mundo ve Omicron o COVID, ¿verdad? Pero no, hay muchas otras cosas más. Gente maligna que sigue obrando, hermanos, haciendo cosas malas. La maldad va en aumento y tantas cosas, hermanos,
que están ahí, hermanos, que nos gritan: Cristo viene. ¿Cuántos están preparados? ¿Cuántos estamos haciendo la voluntad de Dios? Porque, hermanos, pedimos cosas, pero para recibir algo hay que hacer la voluntad de Dios, hermanos. Y esto, dicen: aún bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Hermanos, dijo el Señor: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, hay confianza. La gente muchas veces tiene esto. Dice la gente allá afuera: pues nos han dicho que ahí en el templo evangélico oran y sanan, pero ya fueron a ver a 3, 5, 20 doctores y finalmente vienen al templo. ¿Y qué crees? La misericordia de Dios es muy grande, que la primera o la segunda vez que vienen Dios los sana. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sí, pero primero ya fueron allá afuera y dejan al último. ¿A quién? ¿Y a quién debían de haber visto primero? Primero deberíamos de haber visto a Dios. Toda la vida, hermanos, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas del mundo. Así es de que el Señor dice: mis ovejas, ¿verdad?, oyen mi voz y me siguen. Bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia, y conoce Jehová a los que en Él confían. Sí, Él nos conoce. Somos ovejas de su prado, dijo el rey David. Orar simplemente al azar, hermanos, no. Entonces a ver qué sale. No, hermanos, eso no es como he escuchado de algunas cocineras: oye, ¿tú ya habías cocinado esto? Pues no, pero a ver qué sale. Dice uno: ahora anda experimentando. No, hermanos, las cocineras saben cuánta sal, saben cuánto nor suiza, saben cuánto jitomate, cuánto cebolla y cuánto de ajo. ¿Cuánto le echo de ajo? Pues échale toda la cabeza. Y de cebolla, pues échale unas 3 o 4. Imagínate nomás. Santo Dios. No, hermanos, todo lo que se quiere bajo la tierra tiene su sazón y tiene su tiempo. Y para orar, hermanos, debemos de darnos un tiempo. No debemos de llevar prisas con Dios. Hermanos, no es al azar la oración, no. Amados hermanos, debemos de apartar, ¿verdad?, un momento de oración en todo el día de nuestra vida. Cada día, los 365 días del año, debemos de apartar un momento, por decir un momento, pero debemos de tener, yo creo, ya no 3 momentos como el profeta Daniel. Todo el día, hermanos, podemos estar clamando a Dios hasta en el trabajo. No necesitamos ahí cerrar los ojos en la oficina, en el trabajo, a donde vamos manejando todo. Ya vamos con la mente conectada ya con Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amados hermanos, Dios va a satisfacer nuestras necesidades por su grande misericordia cuando tú y yo oramos bajo su voluntad. Quiero decirte que Dios está examinando la oración de cada uno de nosotros, cada palabra, hermanos, cada movimiento. Él lo ve todo, Él es todopoderoso y Él deduce la raíz de qué espíritu viene todo lo que tú y yo hablamos en una oración. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso hoy, hermanos, yo quiero decirte, tienes que orar bajo la voluntad de Dios. Tienes que hacer las cosas que Dios demanda, hermanos. Si queremos recibir algo, debemos hacer la voluntad de Dios. Y en este caso, orar. ¿Hay enfermo o no hay enfermo? Hay que hacer la voluntad de Dios. Porque si hay enfermo la gente, ¿verdad? No, y te prometo ayuno y hasta 3 días seguidos y continuo, las 3 días y noches. Pero si no hay enfermo, ¿y Dios? Sí, no, pues quién sabe, he ido al templo. Se les olvidó Dios, hermanos. No se acuerdan de Dios
Decía una ocasión una persona en un transporte, no, dice, todo el día ando con el Jesús en la boca. Y oiga, ¿y usted por qué? Entre dos platicaban en un transporte y le decía una a la otra, todo el día ando con el Jesús en la boca. No, dice, es que me metieron a mi hijo a la cárcel. ¿Y por qué, oiga? Y ya le empezó a platicar, pero yo me quedé con eso. O sea, todo el día anda con el Jesús en la boca, aquí sí que está rogando, está orando, está suplicando, está pidiendo. Pero si su hijo no se lo hubieran metido a la cárcel, ¿a poco esa persona iba a estar orando? Pues no. Entonces no hay necesidad de que a ti y a mí nos pasen cosas malas. Desde una enfermedad, desde un problema, desde una ponchada de llantas, desde un choque, nada. O pregunto, ¿habrá necesidad de eso? ¿Verdad que no? No, nosotros oramos voluntariamente porque amamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que orar, hermanos, ¿verdad? Porque Dios, ¿verdad? Dice acá que Dios conoce a los que en Él confían. Y tú y yo debemos de confiar. Y aunque nos quite la vida, hermanos, un día debemos de seguir creyendo en Él como el siervo Job. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si es todo bajo la voluntad de Dios, todo lo que Él ha prometido, todo lo que ha enseñado, entonces Él nos lo dará. Ejemplo, la salvación y la vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Habrá que orar? Pregunto, ¿habrá que orar por la salvación y la vida eterna o no? Uy, hermanos, es lo que más urge. Pregunto, ¿habrá que orar porque Él prometió, hermanos, y nunca más me acordaré de tus pecados? ¿Habrá necesidad de orar para que Él perdone nuestros pecados? Sí, hay necesidad de orar. Dice en Isaías 1:18, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuentas. O sea, en otras versiones de la Biblia dice, abóname, ¿verdad? Sí, en vez de cuéntame dice, abóname. Entonces tenemos que ir a las oraciones, a las veladas de oración, a las tardes de oración. Tenemos que ir al ayuno, a la lectura de la palabra de Dios, hermanos, y fortalecernos en Cristo, ¿verdad? Hermanos, todas las promesas de Dios están en la Santa Biblia y por eso mismo debemos de leerla. Recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo: donde quiera que estuviere tu tesoro, allí estará también tu corazón. Así es de que, amados hermanos, el Señor Jesús agregó en San Juan 5:39, ¿qué dijo? Escudriñad las Escrituras. ¿Estamos escudriñando esta noche las Escrituras? Sí, porque dice que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesús. Por eso, hermanos, todas las promesas aquí las tenemos en la Santa Biblia. Hermanos, vivamos bajo la palabra de Dios, vivamos bajo su voluntad, hagamos su voluntad, y para conocer su voluntad necesitamos escudriñar su palabra, necesitamos leer su Santa Biblia, amados hermanos, para poder entender lo que Dios demanda del hombre, lo que Dios quiere. Vemos el fracaso del hombre desde el principio. En cada, hermanos, dispensación vemos el fracaso del hombre, pero Dios lo restaura y lo vuelve a poner, como quien dice, en cero. Esta ocasión Jesús, en la sexta dispensación, nos volvió a poner en cero. ¿Por qué? Porque llevó nuestros pecados clavados en la cruz del Calvario. ¿Cómo entramos los hombres a la sexta dispensación? Limpios. ¿De qué? De pecado. Y Jesús nos perdonó. Pero ahora hay que buscar, hermanos, la santidad. Sed santos, dijo el Señor, porque yo mismo soy santo. Apartarnos del pecado, de la maldad, para poder vivir bajo la palabra de Dios, para poder vivir, hermanos, bajo su santa voluntad.
para cuando pidamos, Él nos conteste, para cuando pidamos, Él nos bendiga. Dios no quiere la muerte del pecador. Dice en Ezequiel 18:32 eso: yo no quiero la muerte del que muere. Y en el Nuevo Testamento dice que Él quiere que todos los hombres de todos los lugares se arrepientan y vivan para siempre. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Así es de que en esta noche la palabra de Dios es para ti, hermano. La palabra de Dios es para usted, hermano, hermana, que está aquí en esta noche. Joven, intermedio, niño, tienes que aprender a hacer la voluntad de Dios. Así como el padre da órdenes, da instrucciones en la casa, la mamá, así también Dios nos ha dejado estas instrucciones en su bendita palabra y santa. Por eso, hermanos, para poder conocer la voluntad de Dios necesitamos leer la Biblia y venir a la oración. Pedir en la oración, hermanos, y Dios nos va a contestar. Porque cuando oramos bajo la voluntad de Dios, dijo el apóstol Juan, y esa es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y por eso en esta noche yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a venir a los pies de nuestro bendito Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle: ¿qué tienes alguna necesidad hoy? Quizás no vengas enfermo, pero a lo mejor tienes un enfermo en casa. A lo mejor tienes un amigo, un pariente y está enfermo. Quieres venir a los pies de Cristo a interceder por él. Quieres decirle: Señor, yo quiero que tú intercedas en mi vida. Quiero, Señor, yo sé que me has limpiado, pero quiero ser más limpio todavía, porque así lo especifica tu palabra, ¿verdad? Que el que es limpio, límpiese más todavía, o sea, mientras haya tiempo. Vamos a orar, hermanos. Si estás enfermo, quieres pasar al frente, aquí hay quien ore por ti, hermano, hermana, y pidamos, ¿verdad?, unos por otros, hermanos. Sigámonos protegiendo, hermanos, con la ayuda bendita del Señor, y sigamos delante de Dios, hermanos, y sepamos que para recibir algo hay que hacer la voluntad de Dios. Hoy aquí está el Señor con nosotros y estamos bajo su voluntad. Estamos viviendo, hermanos, bajo su voluntad, bajo su palabra. Hombres y mujeres que somos santos, que somos apartados para poder, hermanos, servirle a nuestro Señor como un vaso de honra. Hermano, Dios te bendiga, hermana, Dios le bendiga. Cuídense mucho, vamos a orar y vamos a salir, hermanos, con la ayuda bendita del Señor. Padre, te damos gracias en la fe de tu Hijo Jesucristo por darnos este momento, Señor.